Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es John Jairo Báez Medina. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho, modalidad de distancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y este trabajo es para la materia de Teoría de la Constitución. El tema a abordar en este video es las formas de gobierno. Bien, empecemos por definir qué son las formas de gobierno. Este concepto se refiere a la forma en que se constituyen los órganos de un Estado y sus poderes, es decir, la forma en que un Estado decide constituirse al momento de conformarse como tal. En primer lugar tenemos a México. En cuanto a nuestra forma de gobierno, se menciona en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Por lo cual, entendemos que México es una república dado que existe división de poderes. A su vez, esta se entiende como federal debido a que está conformada por estados soberanos, los cuales cuentan con sus propios poderes y constituciones. Se entiende que la soberanía reside en el pueblo y es por tal que el artículo 39 de la Constitución explica que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, por lo que entendemos que el gobierno que rige nuestro territorio en la actualidad es aquel que el poder constituyente instauró al momento de conformarse los Estados Unidos mexicanos, y de igual forma, este en algún momento puede llegar a cambiar si así lo quisiera el pueblo. Como ya se mencionó, el gobierno mexicano se divide en tres poderes, que son judicial, el cual a nivel federal está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a nivel estatal por los Tribunales Superiores de Justicia. El ejecutivo, el cual recae en una sola persona y es representado por el presidente, y a nivel estatal por gobernadores y por presidentes municipales. El legislativo, el cual está conformado por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, quienes se encargan de proponer, aprobar y derogar leyes. Como ya se mencionó, el Estado mexicano es un Estado federal, el cual se encuentra dividido en 31 estados libres y soberanos, así como un distrito federal, que es donde residen los poderes de la Unión. Estos estados cuentan con sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y son capaces de emitir sus propias legislaciones con apego a la Constitución. Cabe mencionar que la democracia en México se ejerce para elegir a los poderes ejecutivo y legislativo mediante el voto, buscándose así la rotación de partidos políticos y de sus representantes en el poder. Así bien, por otro lado, tenemos a China, un país que según el artículo 1 de su constitución menciona que la República Popular China es un estado socialista bajo la dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina. Con respecto a la democracia en China, y pese a declararse esta una república que se rige por la democracia, es posible cuestionar tal situación, ya que aunque se permite el pluripartidismo y sus habitantes pueden elegir mediante el voto a sus representantes, existe la problemática de que al ser el Partido Comunista aquel que compone todos los órganos del Estado, y por tal razón estar limitada la rotación en el poder, no puede darse una democracia real. En China, al igual que el Estado mexicano, existe la división de poderes, distribuyéndose el poder de la siguiente manera: ejecutivo, que está conformado por el presidente, primer ministro y vicepresidentes ejecutivos; legislativo, que está conformado por una Asamblea Popular Nacional; y judicial, que está conformado por un Tribunal Popular Supremo, los cuales, como ya se mencionó anteriormente, están conformados en su mayoría por integrantes del mismo partido político. China se encuentra regido por un gobierno central. Sin embargo, existen regiones autónomas, las cuales son en su mayoría zonas fronterizas. Por el contrario, el resto de los municipios se les conoce como bajo jurisdicción central, ya que se encuentran subordinados al gobierno central del estado. Ahora, como tercer ejemplo, tenemos a Inglaterra, el cual se rige por una monarquía constitucional regido por un gobierno parlamentario y que además pertenece al Reino Unido. En esta forma de gobierno, los monarcas no gozan de poder político, ya que su autoridad es meramente simbólica, por lo cual deben mantener una postura neutral en el ámbito político. Asimismo, cabe mencionar que a diferencia de una monarquía absoluta, una monarquía constitucional se caracteriza por existir en ella división de poderes, tal como sucede en las repúblicas.
Esta división se conforma de un poder ejecutivo, el cual es representado por el primer ministro, que es el jefe de gobierno y es designado por el monarca. Asimismo, existe el poder legislativo, que es representado por las cámaras de los comunes y de los lores, y un poder judicial, el cual está encabezado por el Tribunal Supremo. Cabe mencionar que en esta forma de gobierno, los jefes de gobierno no son elegidos por el pueblo, ya que éste solo puede votar para elegir a los miembros del Parlamento. Inglaterra forma parte del Reino Unido, el cual es el Estado compuesto por otras 3 naciones que son Escocia, Gales e Irlanda del Norte, denominados Estados Constituyentes, y así como de varias islas. A los 4 países que conforman el Reino Unido se les conoce como territorios, y estos a su vez se dividen en condados y distritos, los cuales se rigen por las mismas leyes consuetudinarias. Otro aspecto a tomar en cuenta de esta forma de gobierno es que podemos considerar a Inglaterra y Reino Unido como una verdadera democracia, ya que no solo existe el pluripartidismo, sino que éste se respeta, y pese a ser una monarquía, podemos decir que existe la rotación de los representantes políticos en el poder. Otro ejemplo de gobierno también es Francia, el cual es un gobierno semipresidencialista, es decir, existe un presidente y un primer ministro, el cual es el representante del poder ejecutivo. El territorio francés está regido por un gobierno central, ya que los estados que lo conforman no cuentan con autonomía. Estos son denominados como regiones, y ante esto, y en contraste con México, podemos negar la presencia del federalismo en Francia. Como característica principal de esta forma de gobierno, cabe destacar que, al existir división de poderes, es considerado una república y se entiende esta como semipresidencialista, debido a que el Ejecutivo no se concentra en el presidente, que es el jefe de Estado, sino que éste designa a un primer ministro, que es el jefe de gobierno. Cabe mencionar que a diferencia de países como Inglaterra, en Francia sí es posible que el pueblo vote por el jefe de Estado, y es este quien designa al jefe de gobierno, que como ya mencionamos es el primer ministro. En concreto, podemos mencionar que en Francia la división de poderes consta de un jefe de Estado, que es el presidente, el poder ejecutivo representado por el primer ministro, el legislativo representado por un parlamento bicameral y el poder judicial representado por la Corte de Casación, el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado. Ahora, por último, tenemos a España, el cual, según su constitución, es una monarquía parlamentaria en la cual la soberanía reside en el pueblo, razón por la cual también podemos prever que se da una división de poderes. Podría pensarse que la monarquía en España podría ser igual a la inglesa. Sin embargo, a diferencia de la inglesa, la monarquía en España no es meramente simbólica, ya que en esta el monarca representa al Estado en relaciones internacionales, así como también se encarga de moderar el funcionamiento de las instituciones. Dicho esto, tocaría hablar de la división de poderes en España, lo cual también se da en ejecutivo, legislativo y judicial, siendo el ejecutivo representado por el presidente y los ministros, el legislativo por la Cámara de Diputados y el Senado, y el judicial por los jueces y magistrados. Sin embargo, este tipo de gobierno no permite a los ciudadanos votar por los presidentes o ministros, como es el caso de Francia o México. Entonces, ¿cómo funciona la democracia bajo esta forma de gobierno? Pues bien, en España, tal y como ocurre en el Reino Unido, existe el pluripartidismo, y los españoles pueden elegir por medio del voto a los diputados y senadores. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Ejecutivo, ya que el presidente es elegido por el Congreso y los ministros por el presidente. Por último, cabe abordar que España se organiza en comunidades autónomas, las cuales tienen facultad para legislar sus propias leyes en apego a la Constitución. Sin embargo, no se puede considerar un Estado federal como en el caso de México, ya que estos estados carecen de elementos necesarios para considerar a España una federación. Entre estos elementos podemos destacar la existencia de constituciones a nivel estatal, ya que los estados solo pueden emitir sus propias leyes, mas no constituciones. Asimismo, estos estados deberían tener sus propios poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Por último, y a modo de conclusión, podemos entender que pese a existir similitudes entre las formas de gobierno en diferentes países, estas siempre van a responder a la realidad histórica y social de un Estado, por lo cual encontraremos diferencias siempre en la forma en que se rigen estos, pese a compartir incluso las mismas instituciones, como puede ser el caso de la división de poderes.
Asimismo, cabe resaltar que un elemento que tienen en común todos los gobiernos abordados en este video es que en todos se contempla al pueblo como fuente de la soberanía, incluso en el Reino Unido, donde la soberanía pertenece al Parlamento, el cual está conformado por los representantes del pueblo.